Y probablemente esto es lo más importante que va a pasar en la industria financiera, es lo que nosotros llamamos la muerte analógica. Hablar de que la banca se va a digitalizar o la industria financiera se va a digitalizar más suena rancio. Yo, mirando papeles el otro día, veía que el primer proyecto donde yo trabajé, cuyo título era transformación digital, fue en 2007, hace 13 años. Por lo tanto, parecería ser una historia vieja. Sin embargo, cambiaron fundamentalmente las circunstancias por las cuales la transformación digital eh, comienza a ser mucho más relevante y no tiene que ver exclusivamente con la demanda. No significa, esta sí es una conversación vieja, bueno, es que los clientes lo quieren hace mucho, los clientes lo quieren hace muchísimo, por lo menos desde el punto de vista de lo transaccional, no tanto así en el asesoramiento de ventas. Pero ahora hay un cambio fundamental. Pero quiero empezar por hablar de en qué va a empeorar la transformación digital con respecto a esta pandemia. Y lo primero que va a pasar, cuando nosotros hablamos de transformación digital, hablamos de una serie de cosas, una de las cuales, la eliminación de los papeles, pero una de las cuales muy importante es la toma de decisión automatizada. Una de las cosas que hace más central, que hace más tangible a la transformación digital de la industria financiera, es poder tomar una decisión basada en un algoritmo en forma mecánica, distribuida, muy veloz. Es decir, si vamos al ejemplo más tal vez ejemplar, es que un modelo de riesgos pasa de una persona leyendo la carpeta, el historial de un cliente para definir si le da o no crédito, a una serie de algoritmos que recogen datos conocidos y toman una decisión a través de un sistema de scoring. Este punto en particular va a sufrir un golpe enorme. Hoy la toma de decisión automatizada está mucho peor que hace 100 días. Y esto tiene que ver con lo siguiente. En la mayoría, y voy a hablar de riesgos, pero hay un montón de otras dimensiones en donde esto se va a producir, los seguros de vida, pero en esto es muy claro. En estos días, que estamos a 3 meses, 4 meses de comenzar la pandemia en el mundo, la mayoría de los gobiernos o instituciones financieras del mundo están tomando decisiones en la dirección de decirle a sus clientes: no tiene por qué pagar sus deudas. Vamos a suspender por 90 días, 120 días sus hipotecas, sus créditos empresariales. Lo que hace este movimiento es precisamente unificar en un único conjunto a 4 grupos que los modelos estadísticos se dedican a discriminar en forma bien directa. Aquellos que quieren pagar, aquellos que no quieren pagar, aquellos que pueden pagar y aquellos que no pueden pagar. En este momento, estos 4 grupos se comportan exactamente igual. No pagan a nuestro pedido. Por lo tanto, nuestros sistemas estadísticos dejan de tener cualquier validez. Lo más importante de esto en términos técnicos es que esto ni siquiera se produce en una observación lejana en el tiempo, sino en la más actual, que es la más importante. Si yo quiero establecer, predecir cómo voy a hacer yo mañana, es más importante una foto de hoy que una foto de hace 25 años. Y por lo tanto, el comportamiento de los clientes hoy es mucho más importante que hace 10 años. Esto hace que los modelos estadísticos se hayan deprecado de una forma importantísima, con consecuencias virtualmente irrevocables, o por lo menos que van a demandar mucho tiempo en corregirse, porque estos modelos deben ser ajustados a esta nueva realidad, considerando que vamos a perder información valiosísima en el corto plazo. Y aparte, aun cuando uno pueda crear un sistema Machine Learning con toda la inteligencia del mundo, con todas las variables del mundo, los sistemas estadísticos requieren calibraje, y el calibraje solo lo da el tiempo. Dice Taleb, un escritor espectacular, hay varios libros de él, que para el pavo el granjero es un amigo hasta el último día, ¿no? Porque le da de comer, le da de comer, le da de comer, le da de comer, y el día antes de Acción de Gracias lo mata. Entonces, si nosotros no tenemos una visión cenital, de largo plazo, de historia entera, los modelos estadísticos en funciones cortas nos pueden engañar. Por lo tanto, ahí hay una caída relevante en el corto plazo. Vamos a tener una pequeña U. Pero luego sí, la digitalización va a tener un crecimiento enorme en la industria financiera. Y nosotros decimos que no es que va a haber más digitalización, sino que va a haber una muerte analógica. Se van a eliminar todos aquellos procesos manuales, muy humanos, esos procesos muy difíciles de defender en estas circunstancias. Y voy a explicar por qué se produce ahora y no se producía antes. La banca
tiene una serie de objetivos de primer orden. Y el objetivo de primer orden de la banca, al menos tecnológico, es la continuidad operativa. Una de las diferencias fundamentales entre un director de tecnología de una fintech y un director de tecnología de un banco es la importancia absolutamente diferente que le dan a la innovación. Precisamente porque en el caso por ejemplo, de la banca, tiene un papel fundamental en la continuidad operativa. Un banco no se puede dar el lujo de que la gente quiera ver su saldo y por 48 horas no pueda accederlo, o que entre a su cuenta y en vez de los $100 que esperaba encontrar haya 10 millones o menos 10 millones. Por lo tanto, las áreas de tecnología de los bancos han tenido una cierta obsesión con la robustez de su sistema más que su plasticidad, velocidad, agilidad, orientación al cliente. Lo más importante es la robustez. Y esto acaba de cambiar, porque históricamente esto le pasaba a un ejecutivo de tecnología de un banco, que por otro lado, para que todos lo tengan claro, la industria financiera en general es aluvional. Cualquier banco, yo puedo hacer un experimento mentalista. Piensa en tu banco, cierra los ojos, bien, muy bien. Estoy seguro que tu banco, ya sé cuál es, en los últimos 30 años compró varias financieras y varios otros bancos. Y es la realidad, cualquier banco que hoy conocemos, especialmente los más grandes, son el resultado de la compra de muchas unidades. Por lo tanto, los equipos de tecnología no solo tienen que asegurar la continuidad operativa, sino la combinación de diferentes continuidades operativas en un modelo en donde también tiene un regulador que le exige algunas cosas y un entorno, un ecosistema donde hay tarjetas de crédito, canales de ATM, transferencias internacionales. Por lo tanto, un dueño de tecnología de un banco nunca es verdaderamente dueño de su propia agenda y siempre está preocupado porque esto funcione. Y por primera vez en la historia, la fórmula que utilizó no le sirvió. La fórmula que utilizaba un director de tecnología hasta ahora es: sigamos con nuestros sistemas legados, que son inentendibles, durísimos, caros, difíciles de mantener, pero andan. Y basemos nuestro modelo de contingencia en humanos. Y el problema hoy es que estos modelos de contingencia no pueden ser accionados porque los humanos no necesariamente pueden estar en la oficina. Entonces, por primera vez, hay una persona que en general miraba con un cierto recelo a la innovación, no porque no quería lo mejor para el banco, no porque no quería mejor para los clientes, sino porque no sabía realmente el nivel de riesgo que estaba asumiendo con cada decisión. Por primera vez está pensando: ¿cómo hago para dar continuidad operativa sin humanos? Y es en este momento que se produce la muerte de lo analógico. Por lo tanto, en la industria financiera vemos el mayor papel de la banca pública, esta cohesión entre banca pública, banca privada y fintechs, la figura del productor bancario, el aumento del open banking, la deprecación de los sistemas estadísticos, de los modelos estadísticos funcionales y la muerte de la analogía, entre otras cosas.